Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un recorrido mundial de tesoros. ¿Recorrido mundial de tesoros de qué? De conocimiento escondido. ¿Dónde está ese conocimiento escondido? ¿Dónde está esa sabiduría secreta? Bueno, aquí, a lo largo de esta charla con ustedes, vamos a mencionar unos sitios donde lo podemos ver, pero tenemos que mencionar obligatoriamente también como la otra cara de la moneda. Hay mucho de este conocimiento que verdaderamente es inaccesible. Está en colecciones privadas, está todavía perdido, escondido a lo largo de todo nuestro planeta en distintos sitios. Estamos en la era de la luz. Y nosotros en este tema de la investigación, en esta misión de la investigación, que es una de las 5 misiones espirituales, tenemos que estar muy pendientes de seguirle la pista de qué es lo que se va descubriendo, qué es lo que se va desenterrando, qué es lo que va apareciendo, qué es lo que va surgiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos olvidar que este es un rompecabezas. Y entonces, poquito a poco, va tomando forma y vamos encontrando esas piezas que van ajustando. Pero vamos a hacer un recorrido mundial de tesoros. Tesoros que podemos ver. Tesoros que están al alcance de nuestra mano y que tenemos que meternos en ese camino de grandes lecturas y grandes investigaciones. Es una sabiduría que estuvo escondida, secreta, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, toda esa enseñanza sagrada, guardada a los místicos. Tenemos que entender que venimos de un oscurantismo, donde había conocimientos, enseñanzas que no se podían divulgar, precisamente para poder guardarlas, para que se conservaran, para poder ser custodios. Nadie podía saber que eso seguía de alguna manera vigente. Y esta enseñanza sagrada está esencialmente en todos los libros sagrados. En todos los libros sagrados del mundo, de todas las religiones, de todas las filosofías, de todos esos pensamientos místicos, ahí están. Están en ese canon, en esa parte canónica. Y cuando hablo de canónico no solamente me refiero a la parte de las religiones, sino en todos los temas. Canónico es permitido, refrendado, autorizado. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otra parte que está en secreto, que está guardado. Parte de eso no ha sido aceptado. Está dentro de un rango de lo prohibido. Una parte. Hay otra parte que definitivamente tiene otro perfil. Es que no ha sido traducido, de pronto está en lenguas que ya se desconocen. Es posible que estén en anaqueles, simplemente en un proceso y en una fila para ser catalogados, para ser identificados, para ser traducidos. Son muchos elementos de todo este conocimiento escondido. Pero vuelvo y repito, hoy vamos a hablar de los tesoros, de todos esos que podemos ver. Existen definitivamente bibliotecas
especializadas o bibliotecas especiales, como bibliotecas en Inglaterra, en la hoy República Checa, en Alemania, y así a lo largo del mundo, donde existen documentos. Existen documentos a los que no podemos acceder, sino mediante una serie de permisos, de autorizaciones para qué van a hacer, cómo los van a hacer, donde debemos utilizar guantes, donde hay una serie de papeles bellísimos, custodiados y guardados de una manera maravillosa, afortunadamente. Nosotros en esto debemos comenzar desde ya a pensar en nosotros como unos detectives e irnos averiguando cositas y seguirle la pista, porque todo esto que está guardado se va a saber. Poco a poco, las tapitas de los cofrecitos donde están los secretos se van a ir descubriendo. Por ejemplo, en los museos. Yo hace poco estuve en el Museo del Cairo. Impresionante. Anaqueles y anaqueles y anaqueles llenos de cosas. Y lo que estaba expuesto era un porcentaje pequeño de lo que tienen guardado. Entonces, imagínense cosas que no hemos visto, que, vuelvo y repito, no han sido catalogados, no han sido ordenados. Es conocimiento escondido, escondido a la comprensión y a los ojos de nosotros. Existen también universidades que tienen objetos, que tienen documentos, que están en la misma filita. Definitivamente instituciones, de todo tipo de instituciones, que tienen lo mismo. Anaqueles, bodegas y cosas por resolver, por clasificar, por decir esto es de esto, esto es de aquello. Entonces, dentro de esa misión de la investigación que pertenece a esas 5 misiones espirituales, seguir esa pista es importante. Ahora, ¿por qué escondido y por qué secreto? Bueno, existen varias razones, ya he mencionado algunas. Esa reserva, ese lenguaje también a veces cifrado. Existen documentos, existen libros, y creo que ya se los mencioné, por ejemplo, los de la alquimia, que son un montón de muñequitos. Y esos muñequitos no los entienden. Entonces también muchas veces estos documentos los guardan, los encajonan por considerarlos imposibles. Idiomas, lenguas muertas, cosas que no se entienden. Ay, pero hay otro detallito que definitivamente hay que mencionar. Y es el mensaje inconveniente. Y esto no es solamente con respecto a la tradición religiosa, a la filosofía, a las costumbres. Esto tiene que ver con todo, inclusive tiene mucho que ver también con la ciencia. Porque es que nuestros antepasados, los atlantes y los mu, eran bastante más avanzados que nosotros. Entonces existen dentro de estos textos, libros, escritos, papiros, no importa, mensajes que en un momento dado, por religión, por política, por distintas circunstancias, son considerados mensajes inconvenientes. Entonces, también están escondidos. La interpretación con respecto a costumbres. Nosotros, los occidentales, tenemos unas costumbres. Los orientales, y estoy hablando de hoy, tienen otras costumbres. Entonces, a veces esas cosas chocan.
otro motivo por lo que sigue ahí, calladito y en secreto y escondido. Los idiomas. También hay un celo muy grande. También hay un celo muy grande. Hay un egoísmo muy grande. Y miren, muchos archivos y muchos objetos se encuentran en manos de colecciones privadas. Verdaderamente gente multimillonaria que pueden eventualmente en algún lugar del mundo entrar a un anticuario, encontrarse con algo, comprar algo por, no sé, 2, 3, 4 millones de dólares. Y pasado el tiempo se dan cuenta de lo que tienen entre manos, que puede ser un apócrifo, y resulta que ese apócrifo hoy en día puede costar no 3 o 4 millones de dólares, sino 80. Entonces se convierten en objetos de valor, pero no solamente por el contenido, sino por el valor en dinero. Entonces hay egoísmo, hay un cuidado de no deshacerse, hay objetos de estos que han sido heredados de abuelos a padres, de padres a hijos, así, y siguen escondiditos. Ahora, esto no es para amargarnos, esto no es para darnos golpes de pecho, esto no es para sentirnos mal. Estábamos hablando de la sincronicidad, estábamos hablando de la serendipia. ¿A qué me refiero? En que no se han destapado y no están en nuestras manos, simplemente porque no ha llegado la hora, no ha llegado el momento. Sin embargo, hay unos tesoros que podemos ver. ¿Dónde está ese tesoro? Alrededor del mundo. Y tenemos que mencionar 5 o 6 fuentes muy importantes que todos podemos ver. Antes había mencionado los libros sagrados y los libros canónicos. Eso quiere decir, Irene, que entonces de pronto estos libros canónicos son mentira. No, para nada. Son unos libros bellísimos todos, que guardan y son guía ¿de qué? De una parte de todo el conocimiento. Es una fichita, 2 fichitas, 4 fichitas del rompecabezas. ¿Mentira? No. Si yo tengo un fragmento de un rompecabezas, yo no puedo señalar que ese fragmento es una mentira, pero no es el todo, no es la verdad, es un pedacito de un todo. Y verdaderamente todas las religiones, todas estas sabidurías, todas estas filosofías, todos estos sistemas, todas estas ciencias míticas tienen grandes verdades, pero también tienen libros escondidos, libros secretos, que irán saliendo, los iremos conociendo. Pero tenemos también, dentro de este proceso de investigación y de retomar y de acceder, saber cuáles son esos temas, cuáles son esos libros, cuáles son esos tesoros que sí podemos ver y los que podemos leer y a los que podemos acceder. Son unas fuentes impresionantes. ¿Cuál es el primero que yo debo mencionar? Los Vedas. Son unos textos antiguos de India. Recordemos que los Vedas hicieron su asentamiento en la parte norte de India. ¿Son 4? No, no, no. Son mucho más. Existen unas fechas y dicen que tienen
4.000 años. Son muchísimos más de 4.000 años. Son unos libros escritos en mandalas, en sánscrito, con su hermoso lenguaje, su idioma, su alfabeto de Devanagari. Los Vedas son textos atlantes. Son la base del yoga. Y dentro de estos textos hay textos sin catalogar, sin traducir, sin que hayan salido a la luz. Se supone que estamos en los comienzos de la era de la luz y que venimos de esa era del oscurantismo. Poco a poco. Creo que va a llegar un momento en que nosotros no vamos a ser capaces de estar chequeando todo lo que va a salir a la luz. Ya ha estado, vuelvo y repito, por obvias razones, escondido y en secreto. Dentro de estos libros vale la pena mencionar el Vedanta. El Vedanta está catalogado como el último libro, el final de los Vedas. ¿Y por qué lo menciono? Porque el Vedanta son como unas 10.000 hojas. Y estoy haciendo un símil. Y creo que es conocido por todos el Bhagavad Gita. Y si vamos a hacer una comparación, ese Bhagavad Gita, que es pequeñito, es como una hoja de todas las 10.000 hojas del Vedanta. Y cada palabra, cada textico, cada cosa del Bhagavad Gita es una simbología, es todo un conocimiento, es un compendio de cosas bellísimas. Y recordemos que ese Bhagavad Gita es la charla del alma con Dios, de Arjuna con Krishna. Son cosas que debemos leer, que debemos conocer, y son tesoros que están a la mano de todos nosotros. Otro importante, bueno, los Vedas, Atlante, el Tao, Demu. Aquí hay 3 cosas. El Tao Te Ching, que es tal vez el texto más conocido del Tao. Pero hay que mencionar el Zhuangzi y el Liezi. Estos 2 últimos textos tienen a su vez el nombre del autor, Zhuangzi y Liezi. Vale la pena. Ahí está guardado todo un conocimiento místico. Hay muchos archivos sin traducción. Miren, por cosas políticas, por cosas que tenían que ocurrir, por situaciones históricas por las que han pasado las distintas civilizaciones en las distintas humanidades. Todos nos acordamos de Mao. Y en esa época, pues se mandaron a quemar y a destruir muchos documentos y muchos libros. Pero gracias a esa disciplina y a ese respeto de los orientales, guardaron mucho, enterraron mucho. Y poco a poco irán saliendo. Y yo pienso que ya han comenzado a salir allá. Ellos, los chinos, son muy respetuosos y muy conocedores del Tao. Y yo pienso que deben tener inclusive un silencio un poco a propósito por ese celo con que guardan estos conocimientos. Pero hay mucho por sacar y por desenterrar. Los textos budistas.
el señor Buda, ese canon palí, con esos 3 canastos, con ese tripitaka, 3 enormes anaqueles, donde se destaca sin lugar a dudas Abhidharma. Ese Abhidharma que encierra todo ese trabajo con la mente y que es uno de los canastos que encierra una ayuda invaluable para la humanidad. Pero no solamente el señor Buda escribió, él no escribió, sus discípulos, pero no solamente el señor Buda dejó conocimientos. El señor Buda también dejó sutras, pocos se conservan, ahí están. Pero existen unos discípulos, existen otros budistas que recogieron y hablaron de todo este conocimiento de una manera bellísima, pero bellísima. Estamos hablando, por ejemplo, de Bodhidharma, 500 años después de Cristo. Y tenemos que hablar también de Dogen, 700 años después de Bodhidharma. ¿Por qué menciono a Bodhidharma y por qué menciono a Dogen? Porque aunque son de etapas muy distintas, lo que ambos hicieron de alguna manera fue recogido y gracias a eso nació el budismo Zen, que es un budismo precioso, precioso, precioso. Conocimiento escondido, tesoros que hay que ver, cosas que nosotros tenemos que indagar, leer, enterarnos. Apócrifos. Los apócrifos son cristianos y son judíos. En el año de 1945 fueron descubiertos los apócrifos de Qumran, ahí en el Mar Muerto. Y esos apócrifos tienen que ver con todos los textos y todo el conocimiento judío que de alguna manera fue refrendado con lo que se encontró en Qumran, pero también apareció algo hermosísimo, que fue el libro de Enoc. Y el libro de Enoc es muy curioso. Definitivamente habla de extraterrestres, definitivamente habla de los ángeles, es un libro angélico, definitivamente habla de dimensiones. Y nosotros, en los programas de radio de Hilda Strauss, hemos hablado varias veces del libro de Enoc. Y en el año de 1946 se descubrieron los papiros y los apócrifos de Nag Hammadi, donde en el Alto Egipto. Nag Hammadi, sobre todo, son apócrifos de Jesús. Sobre todo son narraciones de la vida de Jesús y de la estadía de Jesús. Y son distintos evangelios y distintos documentos. Y hay un documento que también fue de alguna manera a raíz de estos documentos de Nag Hammadi refrendado, y es el de Pistis Sophia. Y el de Pistis Sophia básicamente es un texto de alquimia y de mente, es decir, de las dos vías, luz y transformación mental. Interesantísimos, importantísimos, valiosísimos,
¿Que hay más apócrifos? Claro que sí, claro que sí. Hay muchos que están guardados, escondidos, en fila, pendientes, etc. Pero van a salir a la luz. Todavía no han sido sacados, pero saldrán a la luz en su momento cuando deban aparecer. Otro tesoro que nosotros podemos ver a pesar de ese conocimiento escondido, las sagas. Esas sagas nórdicas y esas sagas de Islandia. Inicialmente existía una costumbre linda que se ha perdido, que la teníamos nosotros, y que era esas charlas de sobremesa, como la que hacía mi abuelo con mi mamá, con mis tías y con nosotros, que después de comer nos reuníamos y hablábamos de cosas y de temas sobre todo importantes, que fue el que nos inoculó la lucecita o el puntico de la curiosidad y del interés en todos estos temas místicos. Y esas sagas eran habladas, eran contadas, eran el tema de sobremesa. ¿Pero por qué? Porque era una forma de conservar el conocimiento. Después fueron dibujadas y más adelante fueron escritas. Definitivamente el origen de esas sagas es un origen atlante. Fueron por una adaptación mucho más adelante, de alguna manera fueron cristianizadas. Hay unas que son supremamente importantes. Voy a mencionar algunas. Se me viene a la mente la Edda, los Nibelungos, todos los cuentos de los hermanos Grimm, Odín, los Ases, Merlín, Alicia de Lewis Carroll y uno absolutamente reciente, Tolkien. Tolkien y todos ellos hablaban en sagas. Esas sagas tienen ese conocimiento. Y miren, cuando hablo de conocimiento y hablamos de las 5 misiones, investigación, manejo de la luz, transformación mental, meditación y Dharma. Y cuando hablamos del conocimiento, siempre estamos hablando de esos mismos 5 temas. Siempre. Entonces, no es tan difícil leer, no es tan difícil investigar y no es tan difícil comprender cuando nosotros nos mantenemos en esa línea de las 5 misiones espirituales que nosotros tenemos. Entonces nos vamos dando cuenta que están hablando de energía, que están hablando de los egos, que están hablando de la transformación mental, que están hablando de la meditación, de la investigación, etc. No es tan difícil hacer esto, y seguirle la pista. Otra cosa que nosotros debemos abordar y que son tesoros que nosotros podemos ver. De ese conocimiento escondido, bueno, pero estamos haciendo un recorrido mundial de tesoros, donde ya hay cosas a las que podemos acceder. Y tenemos que hablar de alquimia y recordemos que alquimia es la gran obra de la luz. Alquimia y energía es lo mismo. Y tenemos que hablar y pensar y estudiar esa alquimia de la Edad Media, que también ya les comenté que venía en muñequitos, y la alquimia moderna. Estamos hablando de Newton, estamos hablando de Flamel, estamos hablando, por ejemplo, de ese padre de la Iglesia como fue Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de Paracelso.
uno de los grandes alquimistas de todos los tiempos, profesor venerable de la Universidad de Basilea en Suiza, que hablaba de magia, de elfos y hadas, y hablaba de la sublimación de la luz. En alquimia tenemos que hablar de Roger Bacon, un científico increíble, sabio, fraile franciscano, porque muchos de ellos eran sacerdotes, como San Alberto Magno, profesor de Santo Tomás de Aquino, ambos alquimistas y magos, ambos sacerdotes. También tenemos que hablar de un alquimista muy curioso, uno de los padres de la química moderna, Robert Boyle, el genio del volumen, la presión y la temperatura. Era alquimista e investigador de textos antiguos, consentido de la Universidad de Oxford. Era inventor y escribió sobre la sublimación de la energía, y todos ellos escribieron en símbolos sobre el proceso alquímico de la luz y de la energía, en signos conocidos en el conocimiento ancestral. Todos ellos sabían de la energía poderosa humana y hablaron de esto en letras gráficas divinas, y como efecto secundario maravilloso fueron los fundadores de la química y de la física, esa que hoy conocemos. Estos son solo unos ejemplos, porque hay muchos alquimistas célebres. Estos temas son hermosos. Cada palabra sugiere un nuevo mundo, una nueva investigación. Los invito a que se suscriban para recibir las notificaciones de los nuevos temas. También los invito a entrar a la página www.hildastrauss.com. En la franja verde a la derecha hacen clic en el blog y se abre una revista bellísima, bellísima de todos los temas tratados durante 35 años en la radio de Hilda Strauss. En la misma franja, esa misma franja verde, hacen clic en radio y buscan las meditaciones. Son 26, con los símbolos y la música especial de la sabiduría sagrada. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta el próximo sábado.